Un amanecer silencioso, y en la puerta de la señora Denning se paran 2 botellas de leche. Sin embargo, una gorra brilla demasiado limpia, como si nunca hubiera esperado toda la noche. Tono intrigado, la señorita Marple nota lo que otros pierden. Detrás de este pequeño detalle, se esconde un engaño cuidadosamente escenificado. La helada había bajado durante la noche, estableciéndose como un delicado velo blanco sobre el pueblo de St. Mary Mead. La señorita Jane Marple tiró de su abrigo de lana más cómodo sobre sus hombros mientras salía de su puerta de cabaña a la crujiente mañana de febrero. El aire era lo suficientemente agudo como para hacer que la respiración de uno fuera visible, y cada brizna de hierba, cada hoja, cada superficie que capturaba la humedad llevaba su carga de cristales de hielo que brillaban en la pálida luz del amanecer. Bastante hermosa, ¿no es así, Jane? La voz de Lady Bantry se elevó clara en el aire quieto mientras se acercaba desde la dirección de Gossington Hall, su respiración formaba pequeñas nubes blancas. Ella también iba envuelta contra el frío, aunque su abrigo era considerablemente más elegante que el práctico tuit de la señorita Marple. De hecho, lo es, Dolly, respondió suavemente la señorita Marple, ajustando sus guantes. Aunque espero que no haga que el camino hacia el vicario resulte demasiado traicionero. La señora Clement nos pidió particularmente que viniéramos temprano a tomar el té esta mañana. Las 2 damas habían acordado reunirse en la esquina de la calle principal, en Old Mill Lane, antes de continuar juntas hacia el vicario. Apenas había pasado la primera luz, esa peculiar hora de la mañana en la que el mundo parece suspendido entre la noche y el día, cuando los objetos ordinarios adquieren una cualidad casi mágica bajo la luz incierta. Mientras caminaban, sus pasos resonaban sobre el suelo helado, el único sonido que perturbaba la quietud, salvo por el murmullo ocasional de un pájaro temprano en el seto. Los agudos ojos de la señorita Marple, aún brillantes y atentos a pesar de sus años, notaron cómo la escarcha se había posado sobre todo con imparcialidad, postes de puerta, manijas, e incluso las ordenadas filas de botellas de leche que esperaban en las puertas del pueblo. El lechero ha pasado temprano esta mañana, observó Lady Bantry, señalando una fila de cabañas donde las conocidas botellas de Benham Dairy aguardaban en su sitio. Harold Trotton siempre es puntual, asintió la señorita Marple. Su carrito eléctrico apenas hace ruido, bastante moderno, de verdad. A menudo me pregunto cómo nos las arreglábamos antes de tales comodidades. Se detuvieron momentáneamente al llegar a Old Mill Lane, donde la luz atrapaba las botellas heladas con un resplandor especial. Cada tapa de plata estaba cubierta de pequeños cristales que brillaban como diamantes dispersos. Los pájaros tendrán su trabajo duro esta mañana, comentó Lady Bantry, viendo como varios gorriones y petirrojos picoteaban las tapas en busca de la rica crema. La señorita Marple asintió, aunque su mirada se dirigió a otra parte. En el número 6, la casa de ladrillo de la señora Ursula Denning, había 2 botellas en lugar de una. ¡Qué curioso!, murmuró, casi para sí misma. ¿Qué es curioso, Jane? La señora Denning parece haber hecho un pedido doble esta mañana. Muy inusual en ella, tan estricta como es con la economía. Lady Bantry siguió la dirección de su mirada. La cabaña de la señora Denning era ordenada y bien cuidada, aunque mostraba las huellas del ahorro meticuloso de su dueña. Tal vez espera compañía, sugirió Lady Bantry, aunque con escepticismo. La señorita Marple observó con su interés habitual. Las 2 botellas, alineadas con precisión en la puerta fregada, tenían tapas relucientes de escarcha. Junto al raspador de botas, se veía un trozo de red doblada. La red ha caído esta mañana, dijo en voz baja. La señora Denning suele cubrir sus botellas. Bastante sensato, de hecho, los pájaros son persistentes, y la crema es cara hoy en día. Como para confirmar sus palabras, un petirrojo se posó junto a la puerta, inclinando la cabeza de un lado a otro, tentado por la leche. Sin embargo, tras un momento, se alejó a probar suerte en otra casa. Cosa inteligente, comentó Lady Bantry. Parecía saber que esas gorras estaban demasiado seguras. La señorita Marple murmuró algo ambiguo, aunque notó con precisión, todas las demás botellas mostraban señales de haber sido picoteadas, pequeñas marcas en el papel de aluminio, pero las de la señora Denning estaban impecables. Mientras reanudaban su camino hacia el vicario, la señorita Marple miró una vez más al número 6. No había señales de actividad, ninguna lámpara en la ventana de la cocina, ningún humo en la chimenea. Espero que la señora Denning no se encuentre indispuesta, dijo con cuidado. Es una mujer tan madrugadora, y la señora Reed, su ayuda diaria, siempre llega puntual. Pronto apareció la silueta del vicario, su fachada georgiana iluminada por la luz de la mañana.
El humo se elevaba de las chimeneas, y un resplandor cálido se veía en las ventanas del comedor. Al menos los Clements están despiertos, dijo Lady Bantry con alivio. Confieso que ansío una buena taza de té caliente. En ese momento, las campanas de la iglesia marcaron la media hora. La señorita Marple se detuvo, reflexiva. Harold Trotton suele completar su ronda a las 6. La leche debería haberse entregado mucho antes. ¿Y eso importa particularmente? Oh, probablemente no. Respondió la señorita Marple, aunque sus ojos brillaron con un dejo de sospecha. Es solo que, en mi experiencia, cuando las rutinas se alteran, siempre hay una razón. Llegaron a la puerta del vicariato, donde la señora Clement los recibió con la bendita calidez del pasillo. ¡Qué bien que hayan llegado tan temprano!, exclamó, ayudándolas a quitarse los abrigos. Leonard está en su estudio, preparándose para el servicio matutino, pero pensé que podríamos tener una charla cómoda con té antes de que el día se ocupe demasiado. Mientras se acomodaban en la sala de desayuno, con su alegre fuego y las ventanas que daban al jardín escarchado, la señorita Marple dejó que sus pensamientos volvieran al pequeño enigma del doble pedido de leche de la señora Denning. En un pueblo como St. Mary Mead, donde todos conocían las costumbres de los demás tan bien como las propias, esas pequeñas desviaciones solían resultar más significativas de lo que aparentaban al principio. Aceptó su taza de té agradecida, envolviendo sus fríos dedos alrededor de la calidez, pero su mente permanecía ocupada con la imagen de aquellas 2 botellas intactas, alineadas en la puerta de la señora Denning, sus tapas plateadas, sin tocar por pájaro ni por el clima, esperando en el aire cristalino de la mañana. La calidez de la sala de desayuno del vicariato y el excelente té de la señora Clement habían devuelto la circulación a Miss Marple cuando el reloj de la iglesia dio las 7. Escuchaba distraídamente el relato de Lady Bantry sobre las dificultades de su jardinero con la calefacción del invernadero cuando una conmoción desde la dirección de Old Mill Lane interrumpió la tranquila mañana. Las voces se alzaban con claridad en el aire helado, seguidas del sonido de pasos corriendo sobre el suelo congelado. La señora Clement se levantó, dejando su taza con un ligero tintineo. «¡Qué peculiar!», murmuró, acercándose a la ventana. «Parece que alguien está en gran angustia». La señorita Marple se unió a ella, con los ojos pálidos brillando de interés. A través de las ramas desnudas de los olmos pudo distinguir figuras reunidas frente al número 6, la casa de la señora Denning. «Quizás deberíamos ver si se requiere ayuda», sugirió suavemente. Lady Bantry, que jamás perdía ocasión de participar en la emoción del pueblo, ya buscaba su abrigo. «Muy bien, Jane. Si hay problemas, debemos ofrecer lo que podamos». Las 3 damas se apresuraron por el camino helado hacia Old Mill Lane, donde ya se formaba una pequeña multitud frente a la cabaña de la señora Denning. La señora Reed, la ayuda diaria, estaba junto a la puerta, frotándose las manos, el rostro normalmente sereno pálido de conmoción. «Oh, señora Clement», gritó al verla. «Una cosa tan terrible». Entré como siempre, a las 6 en punto, para preparar el desayuno, y encontré a la pobre señora Denning sentada en su silla de la sala de desayunos. Voz quebrada, bastante fallecida. El inspector Slack ya había sido convocado y se hacía cargo de la situación con su característica eficacia. Al ver a las damas acercarse, levantó la vista con gesto de resignación. «Ahora bien, señoras, si simplemente se mantienen a distancia, este no es lugar para». «Por supuesto, inspector», intervino suavemente la señorita Marple. «No deseamos más que ofrecer asistencia si es necesario». Tal conmoción para la pobre señora Reed. Mientras hablaba, su mirada se posó instintivamente en el escalón delantero. Una de las botellas de leche había sido llevada dentro, mientras que la otra permanecía allí donde ella la había observado antes. La helada comenzaba a derretirse, pero aún quedaban rastros de cristales en las sombras. «La encontró en la sala de desayunos, ¿dice usted?». El inspector Slack interrogaba a la señora Reed, cuaderno en mano. «Sí, señor». Sentada en su silla habitual, en la mesa, con la taza de té junto a ella. Parecía pacífica, como si hubiera dormido, pero cuando le hablé. La voz de la señora Reed vaciló. «¿A qué hora llegó exactamente esta mañana?». «A las 6:15, en punto, señor». «Como siempre». La señora Denning era muy estricta con la puntualidad. Entré con mi llave, fui a la cocina a poner la tetera. Fue entonces cuando noté que una botella de leche ya estaba en la mesa del salón. Muy inusual, porque ella jamás la traía antes de las 7. La atención de la señorita Marple se fijó en un detalle distinto,
Mientras las botellas en otras casas aún conservaban las delicadas huellas de la helada en sus tapas de plata, la botella restante en la puerta de la señora Denning parecía extrañamente limpia, como si hubiera sido colocada allí después de que el hielo ya no pudiera formarse. Lo más interesante, murmuró para sí misma. ¿Qué es eso, señorita Marple?, preguntó Slack. Oh, nada más que observar cómo las heladas afectan de manera distinta a las superficies. Un fenómeno tan curioso, ¿no cree, inspector? Slack la miró con expresión incrédula, sin hallar relevancia en su observación, y volvió a la señora Reed. Esa botella que ya estaba dentro, ¿notó algo particular? Pues, parecía ordinaria, señor. Aunque, la crema había subido con rapidez. Eso fue raro, en una mañana tan fría. La señorita Marple asintió levemente, archivando aquel detalle con el rompecabezas de la tapa sin escarcha. Arthur Denning, el sobrino de la difunta, salió entonces de la cabaña. Su rostro mostraba la gravedad adecuada, pero Miss Marple no dejó de notar el temblor de sus manos. Inspector, dijo con voz medida. He revisado la habitación de mi tía, como pidió. Todo parece normal. Ningún signo de perturbación. ¿Cuándo la vio por última vez con vida, señor Denning? Anoche, en la cena. Parecía bien, aunque preocupada por unas cuentas domésticas. Se retiró a su habitación a las 9, como siempre. Miss Marple lo observó con atención, un hombre de unos 35 años, aspecto blando, ropas cuidadas pero gastadas, y un aire de inquietud apenas disimulada. ¿Y su esposa? Lily aún está muy afectada, inspector. Descansa arriba. Ha sido todo tan repentino. Mientras el inspector anotaba, la señorita Marple dirigió su mirada al felpudo interior. No mostraba rastro de humedad, ningún indicio de que una botella helada hubiera reposado allí. A pesar de la afirmación de la señora Reed, algo no encajaba. Señora Reed, ella se aventuró suavemente. Mencionaste encontrar una botella en la mesa del salón. ¿Estaba la alfombra debajo de la mesa seca cuando llegaste? La señora Reed parecía perpleja por la pregunta. ¿Por qué? Sí, señorita, seca como hueso era. Siempre noté estas cosas, parte de mantener la casa adecuada. La señora Denning fue muy particular sobre las marcas de agua en sus muebles. Por supuesto, murmuró la señorita Marple con un leve asentimiento. Reflexiva, muy importante para proteger la buena madera. Miró nuevamente a la botella restante en la puerta. Su tapa, sospechosamente clara, atrapaba la luz de la mañana. A su alrededor, otras botellas en todo el carril aún llevaban su delicado glaseado de cristales de hielo, testimonio de las heladas duras que habían caído durante la noche y que solo ahora comenzaban a ceder ante el pálido sol de febrero. Una botella de leche colocada afuera durante la helada, seguramente, habría adquirido ese mismo recubrimiento cristalino en su tapa de metal, una colocada después, no. La pregunta, por supuesto, era, intrigante, ¿por qué alguien desearía organizar tal cosa, y qué habría hecho la pobre señora Denning para justificar un engaño tan elaborado? El inspector Slack continuaba su interrogatorio metódico, pero la señorita Marple encontró su atención llamada por los pequeños detalles que hablaban mucho a aquellos que sabían escuchar, la tapa de botella prístina, el felpudo seco, la crema que había aumentado demasiado rápido en una mañana fría. En su larga experiencia había aprendido que la verdad, a menudo, no estaba en los lugares obvios, sino en las pequeñas inconsistencias que la mayoría pasaba por alto, esas pequeñas cosas que no se ajustaban al patrón que debían sostener. A medida que el inspector Slack proseguía con su investigación preliminar, más residentes de la aldea comenzaron a emerger de sus hogares, atraídos por ese magnetismo peculiar que acompaña a cualquier interrupción del ritmo normal de la vida diaria. Entre ellos estaba la señora Dora Pique, desde el número 4, una mujer delgada y afilada, cuyas ventanas de cabaña le daban una excelente vista de los vecinos y venidas en Old Mill Lane. Terrible asunto, ¿no? Anunció a nadie en particular, aunque sus ojos brillaban con la emoción de tener información importante que impartir. Y pensar que escuché la entrega de leche esta mañana, no 3 horas pasadas. La cabeza del inspector Slack se volvió hacia ella inmediatamente. ¿Escuchó la entrega de leche, dice usted, señora Pique? Oh, sí, claro como cualquier cosa. Me despertó de un sueño sólido, eso lo hizo, el tintineo de botellas y ese motor en funcionamiento. La mayoría de los desconsiderados, realmente, haciendo tanto ruido a esa hora impía. La señorita Marple frunció ligeramente el ceño. ¿Un motor, señora Pique? Está bastante segura. Ciertamente, estoy segura.
Conozco un motor cuando lo escucho, ¿no? Pattering Away en el carril, audaz como latón. Esto golpeó a la señorita Marple como decididamente extraño. El flotador de leche eléctrico de Harold Trowotton era justamente famoso en toda St. Mary Mead por su operación silenciosa. El señor Rudge, en Benham Dairies, había invertido en ese equipo moderno precisamente porque permitía que las entregas se hicieran sin molestar a los hogares dormidos. El flotador no producía nada más que un suave zumbido, apenas audible incluso para los más atentos. ¿A qué hora habría sido esto?, preguntó el inspector Slack, su lápiz listo sobre el cuaderno. Justo a las 5 fue. Lo sé porque miré mi reloj de cama, pensando qué momento tan peculiar para las entregas. Por lo general, Harold llega mucho más tarde, la mitad de las 5 como muy pronto. El propio Harold Trowotton apareció en ese momento, evidentemente convocado por la multitud que se había reunido. Era un hombre sólido y confiable, de unos 40 años, con la tez curtida de alguien que pasaba sus horas de trabajo en todos los climas. Su expresión mostraba un desconcierto considerable al encontrarse en el centro de atención. Inspector Slack, dijo vacilante. La señora Morris en el número 8 dijo que quería hablar conmigo sobre la señora Denning. De hecho, Trowotton. La señora Pike aquí dice que escuchó su entrega a las 5 de esta mañana. Bastante temprano para usted, ¿no? Dejó 2 botellas en el número 6. No, señor inspector, solo una. La orden de la señora Denning se redujo a una pinta en agosto y se mantuvo así desde entonces. Harold, dijo suavemente la señorita Marple. Su flotador eléctrico no hace ruido de motor, ¿verdad? ¿Ruido de motor? Bendita sea, señorita Marple, es eléctrico. Callado como un ratón es ese flotador. El señor Rudge siempre presume de que podemos entregar sin despertar a la gente dormida. Con gravedad, sin embargo, la señora Pike había escuchado ruidos de motor a las 5 en punto. Eso significaba, con certeza, que no había sido el flotador de Harold. La precisión cuidadosa del discurso de Arthur Denning, que apareció poco después, atrajo la atención de todos. Señor Denning, dijo la señorita Marple con amabilidad calculada. Qué afortunado que usted estuviera despierto tan temprano. No es su costumbre habitual, me imagino. Los ojos de Arthur parpadearon ligeramente. No, de hecho. Pero recordé que necesitaba publicar una carta bastante importante, y quería ver la colección temprana. La señorita Marple asintió, pensativa, reflexiva. Sabía perfectamente que la colección de la caja postal de Old Mill Lane no ocurría hasta las 7, un hecho que cualquiera en la aldea conocería. Harold, incómodo, ofreció su ayuda. Inspector, puedo mostrarle mi hoja de ruta si sirve. Todos los tiempos están registrados, estampados en la lechería antes de salir y al regresar. Eso podría ser útil, admitió Slack con seriedad. La señora Pike, ofendida por la duda creciente, intervino de nuevo. Bueno, sé lo que escuché. Y escuché botellas y un motor en funcionamiento. Si Harold dice que no fue su flotador, entonces alguien más estaba haciendo entregas en este carril a las 5 de la mañana. La señorita Marple la miró con atención. Señora Pike, este motor que escuchó, ¿estaba funcionando continuamente o comenzó y se detuvo? La mujer frunció el ceño, concentrada. Parecía ir y venir, comenzaba, corría un poco, luego se detenía, luego volvía a empezar. Continuó así durante varios minutos, casi como si alguien condujera por el carril. Eso es exactamente, arriba y abajo, arriba y abajo. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con Lady Bantry. Con solemnidad, lo que estaba emergiendo no era una simple entrega equivocada, sino un engaño cuidadosamente orquestado para establecer una hora falsa de reparto, una hora que no coincidía con la ronda real de Harold Trowotton. Alguien había querido que los testigos creyeran que se habían entregado botellas a las 5, con los sonidos de un vehículo motorizado para prestar credibilidad al artificio. Pero el flotador eléctrico de Harold no hizo tales sonidos, y su entrega genuina no había ocurrido hasta 35 minutos después. Las implicaciones de esta escenificación elaborada se estaban volviendo cada vez más claras, y ninguna de ellas auguraba nada bueno para la difunta señora Ursula Denning. El inspector Slack comenzaba a mostrar signos de esa irritación particular que lo vencía cuando se enfrentaba a lo que él llamaba complicaciones innecesarias. Despidió a Harold Trowotton con instrucciones de producir sus registros de entrega, envió a la señora Pike de regreso a su cabaña con una severa advertencia sobre no interferir en los asuntos policiales,
y anunció su intención de examinar más a fondo el interior de la casa de los Denning. La señorita Marple, a quien se le había otorgado tácitamente el permiso de permanecer, en virtud de su larga relación con las investigaciones de la aldea, siguió al inspector y a Arthur Denning a través de la puerta principal del número 6. El pasillo era estrecho pero bien mantenido, con piezas sólidas y prácticas que hablaban de una respetabilidad de clase media cuidadosamente conservada. La botella de leche que la señora Reed ya había encontrado adentro descansaba, tal como había descrito, sobre la superficie pulida de la mesa del salón. La señorita Marple se acercó con el aire casual de alguien simplemente curioso por los arreglos domésticos. Pero su ojo experimentado registró con atención lo que observaba. Una línea de crema tan encantadora, comentó con suavidad, dirigiéndose a la señora Reed, que se cernía ansiosa a su lado. Siempre se puede juzgar la calidad de la leche por lo bien que se separa la crema, ¿no cree? La señora Reed asintió distraída. Oh sí, señorita. Siempre fue particular con su lechería la señora Denning. Insistía en lo mejor, aunque observaba los centavos con cuidado. Miss Marple estudió la botella más de cerca. La crema se había separado maravillosamente, formando una capa gruesa y rica en la parte superior. Eso hablaba de una leche que había permanecido sin ser molestada durante varias horas. En su amplia experiencia en asuntos domésticos, sabía que una separación tan pronunciada no podía producirse en cuestión de minutos, y menos aún con las frías temperaturas de la noche anterior. Señora Reed, dijo pensativamente, usted mencionó haber usado algo de esta leche para hacer gachas. ¿A qué hora fue eso? Apenas pasadas las 6, señorita. Siempre preparo las gachas a esa hora. A la señora Denning le gustaba que estuvieran servidas puntualmente a las 7. Y sí, la crema ya se había separado para entonces, a pesar de que la botella había estado dentro de la casa menos de una hora. La señora Reed se detuvo en su nervioso frotar de manos. Ahora que lo menciona, parecía más espesa de lo habitual para leche tan fresca. Pero claro, ha hecho frío, y eso a veces cambia las cosas. Miss Marple sonrió apenas, negando suavemente. El frío, querida, si acaso retarda la separación de la crema, no la acelera. Su mirada se deslizó hacia la cocina. Sobre el fogón descansaba una pequeña cacerola que mostraba señales inconfundibles de haber hervido leche. Cuando la leche hierve, observó con simpatía, basta un momento de descuido, y sucede muy rápido. La señora Reed se sonrojó. No sé a qué se refiere, señorita. Yo nunca dejo que la leche hierva. ¡Qué derroche sería! Y la señora Denning siempre fue muy particular en esos asuntos. El inspector Slack levantó una ceja. Sin embargo, dijo lentamente, la señora Denning había insistido últimamente en tomar leche caliente con su té. Calentada, y solo calentada. Decía que su digestión requería leche esterilizada. La declaración provocó que tanto la señora Reed como Arthur Denning lo miraran bruscamente. ¿Leche esterilizada? Repitió la señora Reed, atónita. Pero la señora Denning jamás pidió eso. Siempre la parte superior azul pasteurizada, igual que todos. Arthur frunció el ceño hacia su esposa. Lily, querida, creo que confundes a la tía Úrsula con otra persona. Nunca me mencionó nada sobre leche esterilizada. La cara de Lily se tornó rosada. Tal vez me equivoqué, murmuró. Ella dijo que su digestión la preocupaba últimamente, y pensé, pero estoy segura de que tienes razón. Miss Marple observó este intercambio con sumo interés. En su experiencia, esas pequeñas contradicciones solían señalar verdades más grandes que alguien deseaba ocultar. Es muy fácil confundirse en detalles así, dijo amablemente, para aliviar la tensión, sobre todo cuando una está tan afectada por los acontecimientos. Estoy segura de que las preferencias dietéticas de la señora Denning eran las habituales para una dama de su edad. Pero, incluso mientras pronunciaba palabras tan tranquilizadoras, su mente afilada estaba registrando la lista creciente de inconsistencias. La crema separada demasiado rápido, la leche hervida a pesar de las negaciones, los relatos contradictorios sobre las últimas solicitudes de la señora Denning respecto a su bebida matutina. Detalles, quizás insignificantes por separado, pero juntos, sugerían una imagen mucho más oscura que la de una simple muerte natural. En la silenciosa cocina del número 6 de Old Mill Lane, con la luz de febrero entrando oblicua por las ventanas que daban a los jardines helados, la señorita Marple comenzaba a vislumbrar los hilos de un engaño cuidadosamente planeado. El inspector Slack, fiel a su naturaleza metódica, inició un examen sistemático de los efectos personales de la señora Denning. En la pequeña sala de estar, que servía como estudio privado,
descubrió un libro de cuentas de cuero abierto sobre el escritorio, con las páginas llenas de la precisa caligrafía de la difunta. Una dama metódica, murmuró, pasando un dedo por las columnas de cifras, cada centavo registrado con esmero. Miss Marple, que se había colocado discretamente donde podía observar sin parecer intrusiva, señaló suavemente. Creo que ese libro contiene registros del fondo de tokens de leche de la aldea. ¿No era la señora Denning quien lo administraba? Así es, confirmó Arthur, aunque con un tono ligeramente reservado. Muy consciente de cada movimiento. Todo estaba registrado. El inspector Slack hojeó varias páginas. Su ceño se frunció mientras estudiaba una entrada marcada. Aquí hay algo señalado para ayer, cambiado a una sola pinta el miércoles, y lo que parece ser una nota sobre un trasero. Miró a Arthur. ¿Sabrías algo sobre esto? Un destello se extendió por los rasgos de Arthur. La tía Úrsula siempre estaba preocupada por las cuentas del fondo. Puede que haya estado revisando algunas discrepancias. ¿Discrepancias?, insistió el inspector Slack. Arthur replicó, con voz algo rígida, nada significativo, inspector. Mejores de contabilidades mejores que surgen en cualquier empresa cooperativa. La señorita Marple notó que las manos de Arthur se habían apretado ligeramente a sus costados, y su voz llevaba la tensión particular de un hombre eligiendo sus palabras con extremo cuidado. El inspector Slack continuó examinando el libro mayor, luego se dirigió a un pequeño plato de porcelana que se encontraba a su lado. El plato contenía varias fichas de leche de metal, colgadas de un cordón blanco, el sistema por el cual los residentes realizaban un seguimiento de sus entregas prepagadas. Curioso, murmuró el inspector. Según este registro, el token del miércoles debería estar aquí, pero la cadena parece estar faltando en varios. Levantó el plato, mostrando el arreglo ordenado de las fichas, cada una marcada con un día de la semana. Las del martes estaban presentes, al igual que las del jueves y viernes, pero la cadena del miércoles estaba notablemente ausente. Tal vez fueron usadas ayer, sugirió Arthur, aunque su voz carecía de convicción. ¿El martes? Eso sería más irregular, replicó el inspector. La señorita Marple observó este intercambio con creciente interés. En su experiencia, cuando alguien comenzaba a ofrecer explicaciones sin sentido práctico, eso solía indicar que intentaba ocultar algo de importancia considerable. Arthur, dijo ella con suavidad, no sabrías dónde podrían estar las fichas del miércoles. La incomodidad de Arthur se hizo aún más evidente. Se acercó al bolsillo de su abrigo, que colgaba de una clavija junto a la puerta, y retiró algo de mala gana. Encontré esto en el paso esta mañana con las botellas vacías. Pensé que debería traerlo antes de que se perdiera. En su palma quedó una sola ficha de leche, suspendida en un trozo de cuerda idéntico a los del plato de porcelana. El inspector Slack lo examinó con atención. ¿Solo un token? Pero, según el libro mayor, la anotación del miércoles debería haber sido de varios. Quizá la tía Úrsula ya había usado los demás. ¿Para qué propósito? Hoy es martes. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, agregando otra capa al creciente rompecabezas de la última mañana de la señora Denning. La señorita Marple estudió el rostro de Arthur pensativamente. Había algo en su hallazgo de la ficha que le parecía decididamente conveniente. En su larga experiencia en la vida de la aldea, había aprendido a desconfiar de la evidencia que aparecía exactamente en el momento necesario para sostener la versión de los hechos de alguien. Lo más afortunado de que lo hayas notado, comentó con una sonrisa suave. Una cosa tan pequeña podría haberse pasado por alto fácilmente. Sí, bueno, traté de ser observador sobre tales asuntos. La tía Úrsula siempre tuvo cuidado con los tokens. Decía que representaban la confianza entre los vecinos. El inspector Slack había pasado a examinar otros aspectos de la sala, pero la señorita Marple permaneció enfocada en la cuestión de las fichas del miércoles desaparecidas. La anotación de la señora Denning sobre cambiar a una pinta sugería que había estado planeando una modificación a su orden regular, y la mención de un trasero implicaba preocupaciones financieras dentro del fondo cooperativo. En ese momento, una fuerte pisada en el camino delantero anunció una nueva llegada. A través de la ventana, la señorita Marple pudo ver al señor Caleb Rudge acercándose. Su figura sustancial era inconfundible incluso a distancia. Como propietario de Benham Dairies, su presencia sugería que la noticia de los acontecimientos de la mañana había llegado ya al establecimiento comercial que abastecía de leche a la aldea. La señora Reed lo admitió con un alivio evidente al ver un rostro familiar, y él entró en la sala de estar con el aire de un hombre acostumbrado a lidiar con asuntos prácticos.
Inspector Slack, Caleb Rudge, de Benham Dedis. Harold Trowotton me dijo que quizá desearía ver los registros de entrega para esta dirección. Produjo un voluminoso libro de contabilidad, sus páginas marcadas con información de ruta y detalles de clientes. La señora Denning ha sido cliente habitual durante 15 años. Nunca una queja, siempre pagado. El inspector Slack aceptó el libro con gratitud. Según sus registros, ¿cuál era su pedido habitual? Una pinta diaria. La parte superior azul pasteurizada. Cambió de 2 pintas en agosto, y hemos entregado en consecuencia desde entonces. Ninguna solicitud especial. Nada sobre leche esterilizada. El señor Rudge se mostró realmente perplejo. ¿Esterilizada? No, nada de eso. Blue Top Pasteurized siempre fue perfectamente satisfactorio para la señora Denning. No puedo pensar por qué habría querido algo diferente. Esta declaración contradecía de lleno la sugerencia anterior de Lily Denning sobre los supuestos requisitos digestivos de su tía, añadiendo otra inconsistencia a la creciente colección. ¿Y la entrega de esta mañana? La hoja de ruta de Harold muestra una botella entregada en el número 6 a las 5:35. Lo mismo de siempre. Lleva haciendo esta ronda 8 años, confiable como un reloj. El señor Rudge hizo una pausa, revisando sus registros con mayor cuidado. Sin embargo, hay una cosa. La señora Denning había circulado la fecha del miércoles en tinta roja en su formulario de pedido. Por lo general, significaba que quería discutir algún cambio en su entrega regular. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó Slack. Podría ser cualquier cosa. Suspensión temporal por vacaciones, ajuste en la cantidad, cambio en la entrega. Siempre complacíamos las necesidades de nuestros clientes. La señorita Marple encontró esta información particularmente intrigante. La señora Denning claramente había estado planeando alguna modificación a su acuerdo de entrega de leche, específicamente relacionada con el miércoles. Combinado con las fichas faltantes y la anotación sobre los gastos, sugería que, el martes por la noche, su última noche, había estado ocupada con preocupaciones sobre el fondo de tokens de leche que iban más allá del simple mantenimiento de registros. La pregunta era si esas preocupaciones habían dado un motivo suficiente a alguien para asegurarse de que la señora Denning no viviera para implementar los cambios que contemplaba. En la tranquila sala de estar, con sus hileras ordenadas de cifras y registros cuidadosamente mantenidos, la señorita Marple comenzó a percibir el esquema de un motivo que no tenía nada que ver con la muerte natural, y todo con la responsabilidad financiera que alguien había encontrado terriblemente amenazante. Después de que el señor Rudge partió, con las garantías del inspector Slack de que su cooperación era apreciada, la señorita Marple se dirigió de nuevo a la cocina, donde la evidencia de la rutina interrumpida de la mañana permanecía en gran parte intacta. Los preparativos para el desayuno contaban su propia historia para cualquiera con la experiencia de leer las señales correctas. Se acercó a la jarra de leche una vez más, esta vez con la atención enfocada de alguien que examina un rompecabezas particularmente interesante. La piel gruesa que se había formado en la superficie era realmente sustancial, pero al observar más de cerca, pudo discernir algo que había escapado a la mirada casual. Señora Reed, dijo en voz baja, con tono reflexivo, ¿le importaría si examino esta jarra con más cuidado? Estoy bastante fascinada por la forma en que la leche se comporta en diferentes condiciones. La señora Reed, que estaba ansiosamente ordenando la cocina ya impecable, levantó la vista con obvia confusión. Por supuesto, señorita, aunque no puedo imaginar por qué debería ser de interés. Miss Marple levantó la piel delicadamente con la punta de una cucharadita, doblándola hacia atrás, como si se tratara de una página. Debajo de la sustancial capa superior, descubrió lo que había sospechado. Una segunda membrana, mucho más delgada, se aferraba a los lados de la jarra. ¡Qué curioso!, murmuró, más para sí misma que para su compañera. ¿Qué es curioso, señorita?, preguntó la señora Reed, con un tono inquieto. Este doble desollado es lo más inusual, para la leche que se ha calentado solo una vez, y suavemente. Miss Marple dejó la cucharadita y consideró a la ayuda diaria con su mirada característicamente gentil, pero penetrante. En mi experiencia, señora Reed, explicó con serenidad, la leche forma este tipo de piel en capas solo cuando se ha calentado por separado en 2 ocasiones, o cuando la leche de 2 fuentes diferentes se ha combinado y calentado. La implicación de esta observación no se perdió en la señora Reed, cuyo rostro palideció notablemente. Pero solo calenté la leche una vez esta mañana, señorita, exclamó, con visible nerviosismo. Y eso fue únicamente un hervor suave, para el té de la señora Denning.
Nunca sería tan derrochadora como para calentar la leche 2 veces. Estoy segura de que no lo harías, acordó amablemente Miss Marple, lo cual hace que esta doble formación resulte bastante desconcertante, ¿no crees? La leche hierve con facilidad, observó la señora Reed, intentando justificarse. Lo he visto yo misma muchas veces, particularmente cuando una se distrae con otras preocupaciones. Ya le he dicho, señorita, agregó con insistencia, nunca permito que la leche hierva. La señora Denning era muy particular al respecto. Miss Marple asintió pensativamente, luego se dirigió al tocador, donde los implementos de cocina se encontraban organizados con precisión casi militar. Entre ellos, halló una pequeña cacerola que, a pesar de haber sido lavada, aún conservaba el débil pero inconfundible aroma de leche hervida. Esta cacerola tiene un olor interesante, comentó, levantándola para examinar el interior. Casi como si la leche hubiera sido hervida en ella recientemente. La agitación de la señora Reed se hizo cada vez más evidente. Limpié todo a fondo esta mañana, señorita, no puedo soportar una cocina sucia. Por supuesto que no. Mantienes todo maravillosamente, respondió Miss Marple con dulzura. Sin embargo, hace que una se pregunte sobre la secuencia de los acontecimientos esta mañana. 2 pieles sugieren 2 procesos de calentamiento separados, y usted solo mencionó uno. En ese momento, Lily Denning apareció en la puerta de la cocina. Su expresión ansiosa sugería que había estado escuchando al menos parte de la conversación. Exactamente, señorita Marple, dijo con voz temblorosa. Yo simplemente ayudaba en la preparación de la bebida de la señora Denning. ¿Ayudó también la señora Reed a prepararla esta mañana? Las contradicciones entre las dos mujeres se hicieron cada vez más pronunciadas, y la evidencia física en la cocina no respaldaba por completo sus versiones. La cacerola sugería que la leche había sido hervida con bastante energía en algún momento de la mañana. ¿Alguien trataba de ocultar la evidencia? Señora Reed, dijo Miss Marple suavemente, con un dejo de gravedad. Cuando descubrió a la señora Denning esta mañana, ¿estaba ya preparada la jarra de leche? ¿Ya preparada, con la leche calentada en ella? Repitió la señora Reed, dudando un momento demasiado antes de responder. No, señorita. La preparé fresca, como siempre. Sin embargo, el doble desollado sugería lo contrario. Estoy segura de que no sé qué quiere decir con doble desollado, señorita. Miss Marple sonrió amablemente. Por supuesto que no. Es más bien una observación especializada, ¿no? El tipo de detalle que una descubre solo después de años de administrar un hogar. Pero mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, su mente estaba ocupada catalogando la creciente evidencia de que alguien, en la casa Denning, había hecho todo lo posible por disfrazar la verdadera naturaleza del último desayuno de la señora Denning. La pregunta era si aquel engaño se debía a la vergüenza por una simple incompetencia doméstica, o a algo mucho más siniestro. En la tranquila cocina del número 6, con sus superficies relucientes e implementos dispuestos con precisión, la verdad comenzaba a revelarse en pequeños detalles que la mayoría habrían pasado por alto. Las sospechas crecientes de Miss Marple sobre los preparativos la llevaron a sugerir un examen más completo de los arreglos domésticos. El inspector Slack, ocupado en ese momento interrogando a los vecinos sobre los sucesos de la mañana, aceptó de inmediato cuando ella propuso examinar la despensa y la escalera para obtener un panorama más completo de la rutina del hogar. La escalera en el número 6 era un modelo de eficiencia organizada. Sus estantes de piedra estaban ordenados con la precisión metódica que había caracterizado siempre a la señora Denning. Las latas y frascos estaban alineados en filas impecables, cada uno etiquetado con la cuidadosa letra de la difunta, mientras que los perecederos se colocaban en un sistema que aseguraba que nada pasara por alto. Una organización admirable, observó Miss Marple con genuina aprobación. La señora Denning comprendía claramente la importancia de una gestión adecuada del hogar. La señora Reed lo siguió al espacio fresco con un orgullo evidente. 20 años he trabajado en esta casa, señorita, y jamás he visto una escalera mejor. Todo en su sitio, todo contabilizado. Miss Marple avanzó lentamente a lo largo de las estanterías, sus ojos afilados reparando en los más pequeños detalles. Allí, entre las botellas, distinguió una cuya separación de la crema estaba más completa de lo normal. Intrigada, levantó la tapa y descubrió que el interior, aunque casi vacío, mostraba un tinte ligeramente rosado. La expresión del inspector Slack se tornó más seria. Sacó un pequeño cristal de su bolso, con el aire de quien está siempre preparado.
Las marcas aquí son bastante claras, señaló, indicando el borde de la tapa. Parecen huellas de pulgar. Y esta pequeña hendidura en el centro sugiere presión de una uña. ¿Podría identificar de quién son estas marcas? Preguntó Slack, con creciente interés. ¿De qué pulgar provienen? Eso requeriría un examen más detallado, por supuesto, respondió Miss Marple con calma. Pero observo que esta marca en particular podría corresponder a una pequeña cicatriz o corte en el dedo de la persona que manipuló esta tapa. La señora Reed, que seguía el examen con creciente alarma, habló de pronto. Señorita Marple, estoy segura de haber devuelto todas las botellas de ayer a la caja de recolección. Siempre lo hago. A la misma hora, cada mañana. La señora Denning era muy exigente al respecto. Estoy segura de que esa era su intención, replicó Miss Marple amablemente. Pero tal vez, en medio de un día ocupado, una botella pudo haberse pasado por alto. Nunca, exclamó la señora Reed con firmeza. Reviso la caja yo misma antes de que Harold llegue. Cada botella está siempre contabilizada. Esta declaración abrió una pregunta evidente. ¿Cómo había terminado una botella de la entrega de ayer oculta en la escalera? Especialmente una botella que mostraba claros signos de manipulación tras su consumo original. Miss Marple se volvió hacia el inspector Slack. Creo que sería aconsejable examinar las manos de todos los miembros del hogar, en busca de marcas que correspondan a estas impresiones. Muy correcto, asintió Slack, anotando en su libreta. Y también deberíamos enviar el contenido de esta botella a analizar. En ese momento, Arthur Denning apareció en la puerta de la despensa, aparentemente alertado por las voces, y vino a investigar. Sus ojos inmediatamente se fijaron en la botella en las manos de la señorita Marple, y ella observó un apretón distintivo alrededor de sus ojos. ¿Qué es lo que encontró?, preguntó Arthur, con un tono cuidadosamente informal. La botella de leche de ayer, respondió el inspector Slack con firmeza. Estaba escondida detrás de la lata de harina. ¿Alguna idea de cómo podría haber llegado allí? La mirada de Arthur parpadeó entre la botella y la compañía reunida. ¿Oculto? Seguramente esa es una palabra fuerte, inspector. Quizás la señora Reed simplemente lo pasó por alto en su orden habitual. No me pasé nada, replicó la señora Reed con indignación. Cada botella fue devuelta correctamente, igual que siempre. Sin embargo, Arthur persistió, los errores suceden, ¿no? Particularmente cuando uno está administrando múltiples tareas. La señorita Marple observó este intercambio con su característica atención tranquila. El afán de Arthur por dar explicaciones inocentes para la presencia de la botella resultaba significativo, al igual que su aparente familiaridad con su ubicación, pese a declarar ignorancia sobre cómo había llegado allí. Señor Denning, dijo amablemente Miss Marple, ¿le importaría extender sus manos? El inspector Slack está llevando a cabo un pequeño examen relacionado con la condición de la botella. La vacilación de Arthur fue breve, pero notable. Mis manos, ¿para qué? Simplemente para comparar cualquier marca o cicatriz con las impresiones encontradas en la tapa de la botella. De mala gana, Arthur extendió sus manos para la inspección. La señorita Marple notó de inmediato un pequeño corte en su pulgar derecho, cerca de la uña, mostrando signos de curación reciente. ¿Cómo obtuvo esta lesión?, preguntó el inspector Slack, sacando su lupa para examinar la marca más de cerca. Arreglando la cadena de mi bicicleta la semana pasada, respondió Arthur con rapidez. Me resbalé con la herramienta y me corté bastante mal. Miss Marple comparó el corte con la muesca en la tapa de la botella, señalando lo que parecía ser una correspondencia notable entre ambas marcas. Lo más desafortunado, observó con simpatía. Estas lesiones pueden ser bastante persistentes. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, su mente catalogaba cuidadosamente las implicaciones. Una botella de leche de la entrega de ayer, oculta en la despensa, alterada con alguna sustancia extraña, y con huellas que parecían coincidir con la lesión de Arthur Denning. La red de engaño que rodeaba la muerte de la señora Denning se volvía cada vez más compleja, y se centraba cada vez más en una única persona con acceso al hogar y un motivo aparente para manipular la evidencia. En las sombras frías de la despensa bien organizada, la verdad empezaba a surgir con la inexorable lógica de la observación minuciosa aplicada a una evidencia física que no podía excusarse con teorías convenientes ni malentendidos inocentes. El descubrimiento de la botella oculta transformó la pesquisa del inspector Slack, de una investigación rutinaria sobre una muerte inexplicable, a un caso mucho más grave.
Colocó la botella manipulada en una bolsa de evidencia, tratándola con respeto, como la prueba crucial que podría ser. Necesitaré analizar esto de inmediato, anunció, sellando la bolsa con precisión metódica. Y quiero fotografías detalladas de esa tapa antes de continuar. La señorita Marple asintió con aprobación. En su vasta experiencia con misterios de aldea, había aprendido que la evidencia física resultaba mucho más fiable que el testimonio humano, particularmente cuando los humanos en cuestión tenían razones para oscurecer la verdad. Muy sabio, inspector, concordó con serenidad. Arthur, cada vez más pálido durante este intercambio, hizo un esfuerzo visible por recomponerse. Quizás, balbuceó, sabremos más cuando tengamos el análisis forense. Tal vez, respondió el inspector, en tono reservado. Lo sabremos a su debido tiempo. Miss Marple, mientras tanto, meditaba sobre las implicaciones más amplias. Una botella de leche oculta, con residuos sospechosos, señalaba premeditación más que un acto impulsivo. Alguien había planeado la muerte de la señora Denning con gran cuidado y atención al detalle. El inspector, dijo pensativamente, sería conveniente considerar también cuándo se ocultó esta botella. La separación de la crema sugiere que ha estado en reposo durante un tiempo considerable. Buen punto. Señora Reed, ¿cuándo fue la última vez que limpió a fondo los estantes de la despensa? La señora Reed, cada vez más agitada a medida que las implicaciones se volvían claras, retorció las manos nerviosamente. Lunes por la noche, como siempre. Limpio la despensa a fondo todos los lunes, y estoy segura de que no había ninguna botella detrás de esa lata de harina. Entonces, fue colocada allí en algún momento después del lunes por la noche. Debió de ser así, ¿no cree? Miss Marple consideró esta línea de tiempo cuidadosamente. Eso significaría que la botella fue escondida el lunes por la noche o el martes. Y dado que contiene la leche de ayer, este último parece lo más probable. Arthur se removió incómodo. ¿Estamos seguros de que es leche de ayer? Al fin y al cabo, todas las botellas de leche se ven muy parecidas. El inspector Slack respondió con calma, consultando su cuaderno. En realidad, Benham Deris marca cada botella con un sello de fecha. Pequeño, pero bastante visible cuando sabes dónde mirar. Examinó la botella más de cerca. Sí, aquí está. Fecha de ayer, claro como el día. Esta confirmación desinfló los últimos intentos de Arthur de desviar la atención. Permaneció en silencio mientras Slack continuaba con su metódico examen. Miss Marple se había acercado a la ventana de la despensa, donde la luz de la mañana ofrecía una excelente iluminación. El posicionamiento de la botella es curioso, comentó con tono reflexivo. Oculta, ciertamente, pero no tanto como para que un observador cuidadoso no la encontrara. Casi como si alguien quisiera que se descubriera eventualmente, pero no de inmediato. ¿Cuál sería el propósito de semejante arreglo? Preguntó Slack con ceño fruncido. Tal vez, para desviar sospechas del método real de envenenamiento, respondió pensativamente Miss Marple. Si los investigadores hallaban una botella manipulada en la despensa, podrían suponer que esa fue la fuente de la muerte. Mientras tanto, la leche verdaderamente envenenada ya habría sido consumida, y la evidencia destruida. Eso sugeriría un grado notable de sofisticación en la planificación. Alguien que entendía tanto el proceso de investigación, como la rutina del hogar lo suficiente como para organizar un engaño convincente. El rostro de Arthur Denning se ensombreció visiblemente durante este intercambio. Todo esto es especulación salvaje, exclamó con desesperación. Están construyendo una teoría elaborada a partir de las circunstancias más ordinarias. Miss Marple lo contempló con una mirada gentil, pero penetrante. Tal vez tenga razón, señor Denning, pero noto que aún no ha explicado cómo su huella llegó a una botella que supuestamente había sido devuelta a la caja de recolección ayer por la mañana. Podría haberla manipulado en cualquier momento. La gente hace cosas sin pensar. Por supuesto, asintió Miss Marple. Pero esta botella en particular muestra signos de haber sido abierta y rellenada en algún momento. Cuando uno tiene sed, replicó Arthur con una débil sonrisa, no siempre considera las implicaciones forenses de abrir una botella. Naturalmente no, concedió Miss Marple con suavidad. Pero entonces, ¿por qué recibirlo, Al? ¿Y por qué esconderlo en la escalera en lugar de devolverlo al lugar apropiado? El inspector Slack había tomado notas detalladas a lo largo de este intercambio. Señor Denning, creo que sería mejor si me acompañara a la estación para una discusión más formal de estos asuntos.
¿Estoy bajo arresto? No en la actualidad, pero creo que una conversación más estructurada sería beneficiosa para todos los interesados. En ese momento, la figura familiar de Harold Trinh apareció en la puerta de la cocina, convocada por la solicitud anterior del inspector Slack de documentación adicional. Inspector, quería ver mi hoja de cargos de la ronda de esta mañana. De hecho, Trowotton, muy útil. Harold produjo un portapapeles con varias formas de aspecto oficial. Todo está aquí, señor. Hora de salida desde la lechería, registrada a las 5:10. Cada entrega registrada con tiempos precisos. Número 6, Old Mill Lane, a las 5:35. Una parte superior azul entregada, 2 vacíos recogidos. Miss Marple estudió la hoja de cargos con interés. 2 vacíos se recogieron, pero la señora Reed dice que salió solo uno ayer. Harold se rascó la cabeza pensativamente. Bueno, ahora eso es curioso. Recuerdo la colección lo suficientemente clara. Definitivamente había 2 botellas en la caja. Pensé que era inusual en ese momento, ya que la señora Denning generalmente solo tiene una. 2 botellas, repitió el inspector Slack, haciendo notas cuidadosas. Una del consumo de ayer, y otra adicional. ¿Alguna idea de dónde podría haber venido la segunda? No es mi lugar cuestionar lo que los clientes sacan para la recolección, respondió Harold con pragmatismo. Si hay vacíos en la caja, los recojo. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con el inspector Slack. La presencia de 2 botellas vacías en la caja de recolección, cuando solo una debería haber estado allí, sugería que alguien había agregado deliberadamente una botella adicional para crear la impresión de la rutina normal, mientras ocultaba la botella manipulada en otro lugar. Harold, dijo ella con suavidad, ¿notaste algo inusual sobre cualquiera de las botellas que recogiste? No puedo decir que me fijé, señorita. Las botellas vacías tienden a verse muy parecidas, ¿no? De hecho, lo hacen, a menos que, por supuesto, se haya utilizado para fines distintos al consumo normal de leche. La red de evidencias se estaba endureciendo alrededor de Arthur Denning con la inexorable lógica de los hechos físicos, que no podían explicarse por teorías convenientes o malentendidos inocentes. La botella oculta. La evidencia de la huella del pulgar. El vacío adicional en la colección. Cada pieza del rompecabezas contribuía a una imagen de engaño calculado, que hablaba de asesinato, no de muerte natural. En la brillante cocina del número 6 de Old Mill Lane, donde la luz del sol de febrero iluminaba los cuidadosos arreglos de la vida doméstica, la verdad emergía con la claridad en la que la señorita Marple había aprendido a confiar por encima de todas las protestas humanas de inocencia. El sol de la tarde comenzaba a inclinarse a través de las ventanas cuando la señorita Marple solicitó unos momentos de conversación privada con el inspector Slack. Se retiraron a la pequeña sala delantera, donde la evidencia acumulada podía revisarse sin la distracción de los ansiosos miembros del hogar que flotaban cerca. Creo, inspector, que ahora tenemos suficientes piezas de este rompecabezas para comenzar a construir una imagen coherente de lo que ocurrió, comenzó, acomodándose en el sillón favorito de la señora Denning. El inspector Slack consultó su cuaderno, revisando los descubrimientos de la mañana. La evidencia ciertamente apunta hacia la interferencia deliberada con el suministro de leche, pero confieso que todavía estoy desconcertado sobre la secuencia precisa de los eventos. Entonces, quizás podríamos considerar la cuestión del motivo primero, sugirió la señorita Marple. La anotación de la señora Denning sobre el fondo de Tokens Milk, los tokens del miércoles desaparecidos y su aparente intención de enfrentar a alguien por las rondas. Todo esto sugiere irregularidades financieras que podrían haber proporcionado una causa suficiente para medidas desesperadas. ¿Estás pensando que Arthur Denning había estado malversando el fondo? La evidencia ciertamente sugiere esa posibilidad, respondió ella pensativamente. Un hombre en una posición de confianza, con acceso a los recursos del fondo, y con el meticuloso mantenimiento de registros de su tía, que amenazaba con exponer cualquier discrepancia. El inspector Slack asintió sombríamente. Eso explicaría las fichas del miércoles perdidas, y su notación sobre cambiar su orden. Estaba planeando reducir su entrega de leche para ahorrar dinero para el fondo, ¿no? Creo que pretendía más que eso, replicó la señorita Marple, pensativa. Los círculos del miércoles y su mención de Arthur sugieren que planeaba enfrentarlo directamente, tal vez incluso exigir un reembolso inmediato o amenazar con la exposición. Motivo suficiente para el asesinato, ciertamente, pero el método aún me desconcierta. ¿Cómo logró envenenar su leche sin que la sospecha cayera inmediatamente sobre el hogar?
La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana, observando la escena ya familiar de Old Mill Lane con su ordenada hilera de cabañas y entregas de leche. Creo que el plan de Arthur era considerablemente más sofisticado de lo que parecía al inicio. Considere la línea de tiempo cuidadosamente, inspector. Se volvió hacia él, sus ojos azul pálido brillando con la satisfacción de una solución desconcertante. Arthur conocía íntimamente los hábitos de su tía, su rutina matutina precisa, el horario de la señora Reed e incluso los tiempos de entrega de Harold Trowotton. También sabía que cualquier muerte súbita sería investigada, y que la sospecha recaería naturalmente sobre el suministro de leche. Entonces, planeó desviar esa sospecha, organizando evidencia que implicara a Harold Trowotton mientras ocultaba su propia participación. El inspector Slack se inclinó hacia adelante con creciente interés. Pasemos por ello paso a paso. Muy bien. El martes por la noche, después de que su tía se retiró, Arthur tomó la botella de leche de ayer, la que la señora Reed pensó que había preparado para la recolección, y agregó cierta sustancia a la leche restante. Sospecho que tabletas para dormir, dado el residuo rosado que observamos, probablemente las tabletas de la propia Lily Denning. Luego volvió a sellar la botella, dejando esas reveladoras impresiones de pulgar, y la ocultó en la escalera, donde no se descubriría de inmediato pero eventualmente reforzaría su historia. La señorita Marple hizo una pausa, organizando sus pensamientos antes de continuar. Temprano esta mañana, antes del amanecer, Arthur colocó esa botella adulterada en el paso delantero junto con la entrega genuina que Harold haría más tarde. Luego creó los sonidos que escuchó la señora Pike, el ruido del motor y el tintineo de botellas, montando su bicicleta arriba y abajo del carril mientras llevaba los vacíos en un saco. El ruido del motor, exclamó el inspector. El flotador eléctrico de Harold nunca podría haberlo hecho. Exactamente. Arthur necesitaba testigos que creyeran que la leche había sido entregada a las 5, mucho antes de la ronda real de Harold. Esto establecería la línea de tiempo que requería para su engaño. El inspector Slack estaba tomando notas rápidas. Pero Harold entregó a las 5:35, dejando una botella como de costumbre. De hecho, entonces, cuando Arthur emergió a las 6 menos cuarto, aparentemente para enviar una carta inexistente a una colección temprana, había 2 botellas en el paso, su botella envenenada de la noche anterior y el suministro genuino de Harold. Luego Arthur trajo la botella fresca de Harold adentro, dejándola en la mesa del pasillo donde la señora Reed la encontraría. Mientras tanto, la botella envenenada permaneció afuera, esperando ser descubierta como parte de la entrega de la mañana. Cuando llegó la señora Reed, suponía naturalmente que se habían entregado 2 botellas, en lugar de comprender que una había estado allí toda la noche. La señorita Marple regresó a su silla, continuando su reconstrucción con la precisión metódica que caracterizaba su enfoque a tales problemas. La señora Reed, siguiendo su rutina habitual, usó la leche fresca para la preparación de gachas. Pero cuando la señora Denning pidió su té de la mañana, Arthur sugirió que debía usar la leche de la botella exterior, la que parecía ser parte del parto legítimo, la leche envenenada. Precisamente, afirmó la señorita Marple con gravedad. La señora Reed, sin saberlo, trajo esa botella dentro y calentó una porción para el té de la señora Denning. Sin embargo, también agregó parte de la leche fresca para recargar la jarra, creando el doble desbordamiento que observamos. El inspector Slack levantó la vista de sus notas, intrigado. Pero, la leche hervida en el fogón. ¿Cómo encaja eso? Sospecho que fue pánico, respondió la señorita Marple con calma reflexiva. Cuando la señora Reed descubrió el cuerpo de la señora Denning, puede haberse dado cuenta de que algo estaba mal con la leche que había preparado. En su angustia, intentó deshacerse de la evidencia hirviendo el contenido restante de la jarra. Pero, la leche se derramó, creando el residuo que encontramos. ¿Y la botella oculta?, continuó el inspector. ¿La póliza de seguro de Arthur? Exacto. Si los investigadores sospechaban el suministro de leche, eventualmente encontrarían la botella manipulada en la escalera y concluirían que Harold había estado entregando leche envenenada. La evidencia apuntaría lejos del hogar, y hacia la lechería. El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Es un esquema elaborado, pero explica todas las inconsistencias que hemos encontrado. También explica el cuidadoso posicionamiento de Arthur como testigo de las 2 botellas en el escalón, su conveniente descubrimiento de la ficha de leche y su afán de sugerir explicaciones inocentes para cada circunstancia sospechosa. En ese momento, una conmoción en la cocina indicó que su conferencia privada estaba a punto de ser interrumpida.
La voz de la señora Reed, alzada en considerable agitación, se escuchaba protestando con fuerza, mientras los tonos más altos de Lily Denning se sumaban a la angustia general. Parece, observó la señorita Marple con calma característica, que nuestra reconstrucción puede estar recibiendo alguna forma de confirmación. Regresaron a la cocina para encontrar a la señora Reed confrontando a Lily Denning con una ira evidente, mientras Arthur intentaba restaurar la paz entre ellas. «Lo sabía», gritaba la señora Reed. «Sabía sobre esas tabletas para dormir y nunca dijo una palabra, cuando todos nos preguntábamos qué podría haberle pasado a la pobre señora Denning». El rostro de Lily estaba surcado de lágrimas. No sabía que estaban destinadas a la tía Úrsula. Sollozó. Arthur dijo que solo las necesitaba para ayudarlo a dormir, que había tenido tantos problemas desde que perdió su posición. Dijo que solo la haría dormir tranquilamente. La confesión que el inspector Slack había estado esperando llegó con una simplicidad devastadora, característica del colapso de los elaborados engaños cuando se enfrentan a la evidencia irrefutable y a las conciencias culpables. La antigua iglesia de Vestry de St. Mary me proporcionó un santuario para la resolución final de los trágicos eventos de la mañana. El inspector Slack había completado el arresto de Arthur Denning con la eficiencia firme que lo distinguía, mientras que Lily Denning había sido puesta bajo custodia protectora a la espera de una mayor investigación sobre su papel en el asunto. La señorita Marple se encontró en la posición familiar de explicar la solución a aquellos que habían presenciado los misterios, pero requerían aclaración de sus detalles más complejos. El reverendo Clement, la señora Clement, Lady Bantry e incluso Harold Trowotton se habían reunido en el espacio tranquilo donde tantos asuntos del pueblo habían sido discutidos y resueltos. La belleza del esquema de Arthur, comenzó la señorita Marple, acomodándose en una silla de madera ofrecida para su comodidad, yacía en su aparente simplicidad, combinada con una considerable sofisticación psicológica. El reverendo Clement sacudió la cabeza con tristeza. Pensar que la pobre señora Denning murió debido a la deshonestidad financiera de su sobrino. Tal traición a la confianza. De hecho, asintió la señorita Marple. Pero el plan de Arthur fue mucho más allá del simple asesinato. Entendió que se investigaría cualquier muerte súbita y se esforzó en garantizar que la sospecha cayera en otro lugar. Lady Bantry, que había seguido el caso con fascinación, como quien presencia un rompecabezas especialmente complejo resolverse ante sus ojos, se inclinó con interés. Pero, ¿cómo podía estar seguro de que la evidencia sería interpretada como pretendía? No podía estar completamente seguro, por supuesto, respondió la señorita Marple. Pero confió en varios factores que hacían probable su éxito. Primero, la tendencia natural a sospechar de la explicación más obvia, en este caso, la leche de la lechería manipulada. Y segundo, la inclinación humana a confiar en lo que oímos y vemos, en lugar de cuestionar si los sonidos o las apariencias pudieron haber sido deliberadamente escenificados. La señorita Marple hizo una pausa para aceptar una taza de té de la señora Clement, usando el momento para organizar sus pensamientos. El golpe maestro de Arthur fue la creación de falsos testigos para apoyar su línea de tiempo. La señora Pique escuchó exactamente lo que él quería que escuchara, los sonidos de un motor y el tintinear de botellas a las 5 en punto. Eso estableció en la mente de todos que las entregas habían ocurrido a esa hora, cuando en realidad la entrega genuina de Harold no fue hasta las 5:35. Harold Trowotton, que había escuchado con el aire desconcertado de un hombre falsamente sospechado, intervino vacilante. Pero, señorita Marple, ¿cómo hizo los sonidos del motor? Mi carro eléctrico no hace ruido. Harold, respondió con suavidad la anciana. Arthur mismo nos dijo que había estado afuera esa mañana temprano, supuestamente para publicar una carta para una colección inexistente. Sospecho que llevó su motocicleta al carril y la encendió repetidamente, creando el ruido del motor que la señora Pique escuchó. Mientras tanto, agitaba un saco de botellas vacías para producir el tintineo característico de una entrega de leche. El más ingenioso, observó sombríamente el reverendo Clement. Y completamente malvado. El momento, prosiguió la señorita Marple con énfasis, era crucial para su plan. Necesitaba establecer que se habían entregado 2 botellas antes de la ronda real de Harold. Así, cuando Harold dejó una botella genuina, ya habría 2 en el escalón, lo que respaldaría la afirmación de Arthur de haberlas observado cuando salió a eso de las 6:15. La señora Clement frunció el ceño, aún confundida. Pero, ¿seguramente la señora Reed habría notado algo extraño en la leche? Arthur contó con la cooperación involuntaria de la señora Reed en varios aspectos, explicó la señorita Marple con paciencia. Primero,
ella naturalmente supondría que ambas botellas eran parte de la entrega legítima. Y segundo, él conocía su rutina lo suficientemente bien como para predecir que usaría la leche fresca, la que Harold realmente había entregado, para las gachas. La señorita Marple bebió su té pensativamente antes de añadir. El momento crucial llegó cuando la señora Denning pidió su bebida matutina. Arthur, sin duda, sugirió que la señora Reed usara la botella del exterior, la que parecía ser parte de la entrega regular, pero que en realidad contenía la leche envenenada de la noche anterior. Pobre señora Reed, murmuró Lady Bantry con compasión. Debe sentirse terrible por su parte inocente en esta tragedia. De hecho, y el plan de Arthur casi logró poner la culpa directamente a sus hombros, o a los de Harold. La botella oculta en la escalera estaba destinada a ser su seguro. Evidencia física que, eventualmente, se descubriría y parecería demostrar que Harold había estado entregando leche manipulada. Harold sacudió la cabeza con asombro. Pensar que podría haber sido culpado de tal cosa. Si no hubiera notado todos esos pequeños detalles, señorita Marple. Los detalles fueron la clave. Ciertamente. La señorita Marple sorbió de su taza de té y consideró a la compañía reunida con la mirada suave, pero penetrante, que se había vuelto tan familiar para los residentes de St. Mary Mead. El Frost, ya ves, es un testigo notablemente honesto. Los cristales de hielo que se formaron en todas las demás tapas de botella en el pueblo, esa mañana, estaban ausentes de la botella que Arthur había colocado en el paso la noche anterior. ¿Por qué? Porque las heladas se forman solo bajo condiciones atmosféricas específicas, y esas condiciones habían pasado cuando posicionó su evidencia. ¿Y la separación de la crema? Preguntó la señora Clement con interés. La crema se eleva naturalmente con el tiempo, pero requiere horas para lograr la separación pronunciada que observamos en la botella oculta. La leche fresca, incluso la que había estado al aire libre 1 o 2 horas, no habría mostrado resultados tan dramáticos. Solo la leche que había permanecido toda la noche habría presentado esa característica. La señorita Marple sonrió ligeramente ante el recuerdo de sus observaciones en la cocina. El doble desollado en la jarra de leche contó su propia historia a cualquiera con suficiente experiencia doméstica. Se habían calentado y combinado 2 leches distintas, la fresca, que la señora Reed usó para las gachas, y la envenenada, que se calentó para el té de la señora Denning. Cuando se combinaron y se calentaron de nuevo, crearon el efecto en capas que inicialmente nos desconcertó, y la tapa de aluminio reveló la impresión del pulgar de Arthur. El inspector Slack, recién regresado de sus deberes, se unió al grupo en la sacristía. Precisamente, la reciente lesión de Arthur, al reparar la cadena de su bicicleta, dejó una marca distintiva que correspondía perfectamente con las impresiones en la tapa de la botella envenenada. Evidencia física que no podría explicarse con teorías convenientes. El reverendo Clement suspiró profundamente. Tal engaño elaborado, en servicio de un crimen tan simple. La cuidadosa gestión de la pobre Úrsula del fondo de tokens de leche había revelado el robo de Arthur, y en lugar de enfrentar la exposición de su falta, eligió el asesinato. El miércoles desaparecido tomó su propia historia, la señorita Marple asintió con seriedad. Arthur había estado robando sistemáticamente del fondo, confiando en la fe y el afecto de su tía para evitar un escrutinio cercano. Cuando ella comenzó a sospechar irregularidades y planeó confrontarlo, él solo vio una salida para evitar la exposición. Harold Trowotton se puso de pie, evidentemente ansioso por regresar a su ronda interrumpida. Bueno, estoy agradecido a todos por aclarar esto. No puedo permitir que la gente piense que Benham Dairy ofrece algo más que la mejor leche. Cuando el grupo comenzó a dispersarse, Lady Bantry permaneció junto a la silla de la señorita Marple. Jane, debo decir que estoy impresionada por tu atención a esos pequeños detalles. La mayoría de la gente nunca habría notado los patrones de escarcha, o la separación de la crema. La señorita Marple sonrió con una tranquila satisfacción. Uno aprende, con el tiempo, que la verdad a menudo se encuentra en las observaciones más pequeñas, una tapa de botella que debería haber estado glaseada, pero no lo estaba, una línea de crema que había subido demasiado rápido, el sonido de un motor, donde solo debería haber reinado el silencio. Recogió su bolso y sus guantes, preparándose para abandonar la sacristía, donde tantos misterios del pueblo se habían resuelto a lo largo de los años. El plan de Arthur era ingenioso, pero dependía de que nadie hiciera las preguntas correctas sobre el tiempo y la evidencia. Afortunadamente, cuando uno ha pasado toda una vida observando los pequeños detalles de la vida doméstica, tales inconsistencias se vuelven bastante obvias.
Mientras caminaban juntas hacia la puerta de la iglesia, Lady Bantry sacudió la cabeza con asombro. Nunca volveré a mirar la tapa de aluminio de una botella de leche de la misma manera. Realmente son bastante simples, respondió la señorita Marple con modestia característica. Uno solo tiene que preguntarse cuándo se levantó la crema, y quien deseaba que escucháramos un tintineo. En el santuario pacífico de la iglesia de Santa María, donde la verdad y la justicia habían prevalecido una vez más sobre el engaño y la codicia, la tragedia de la mañana había encontrado su resolución, gracias a la paciente aplicación de la observación cuidadosa de los pequeños detalles, esos mismos que la mayoría de las personas pasa por alto por completo.